Bueno, buenas noches a todos. Retomando acá las clases de los días martes, la clase virtual. Vamos a hablar el día de hoy sobre la mitzvah de Tzedaká, la importancia de lo que en español se lo mal traduce, caridad. Ya vamos a decir por qué se lo mal traduce, caridad, y la importancia y el significado que eso tiene para nosotros como Yehudim, lo que la Torá nos dice a nosotros que es la Tzedaká. Principalmente porque en la parashá de esta semana, Parshat Re'eh, vamos a leer en la Torá Parshat Re'eh, Moshe está, antes de ingresar a la tierra de Israel, antes que el pueblo de Israel ingrese a la tierra de Israel, y Moshe les habla, como es todo el libro de Dvarim, es el monólogo de Moshe, diciéndoles, dándoles ciertos consejos antes de ingresar a Eretz Israel, reforzando muchas de las mitzvot, principalmente en estas parashiot, desde Re'eh, las tres parashiot que vienen, Re'eh, Shoftim y Kitetze, tienen muchísimas mitzvot que Moshe, antes de ingresar, antes de que el pueblo judío ingrese a la tierra de Israel, él se quedaba en el desierto y por ende no había ninguna autoridad espiritual, ningún guía del nivel de Moshe que pueda darles a los Yehudim, a los judíos, unas mitzvot que tengan el carácter de divino. Por lo tanto, Moshe, que escuchó las mitzvot de Dios en el Har Sinai, se encarga de repetirles las mitzvot más importantes al pueblo antes de ingresar a la tierra de Israel para que las recuerden y las refuercen. En la parashá de Re'eh vemos principalmente, hay muchas mitzvot, pero hay una mitzvah que como que se repite en diferentes formatos, que es la mitzvah de Tzedaká. Moshe le dice al pueblo judío, ustedes van a ingresar a Eretz Israel, hasta ahora ustedes son mantenidos todos por Dios. Tenemos el maná del cielo, tenemos la fuente de agua de Miriam, que los acompañó milagrosamente durante los 40 años en el desierto. No hay ricos y pobres. Son todos iguales frente a Dios, y Dios los mantuvo a todos de la misma forma. Pero esto se terminó, porque ahora ingresarán a la tierra de Israel, y si bien todos van a recibir como herencia una parte de la tierra, y la van a tener que trabajar, pero de todas formas se van a empezar a ver ahí las diferencias económicas entre las personas, quienes sean más exitosos, menos exitosos en el trabajo, y también, obviamente, van a haber pobres entre ustedes, siempre van a haber pobres entre ustedes. Y por lo tanto Dios le ordena al pueblo de Israel no olvidarse de esos pobres, tenerlos presentes siempre en cada momento para darles lo que ellos necesitan, no solamente en las necesidades, cuando un pobre golpea la puerta de una casa y darle dinero, darle comida, lo que sea, también en las festividades nuestras los tenemos que incluir en nuestras mesas, fijarnos que a nadie le falte nada, y también nos vamos a encontrar nosotros con la mitzvah del diezmo, del maaser. ¿Qué es esa mitzvah del diezmo? Mientras el pueblo judío estaba en la tierra de Israel, tenía que sacar de la cosecha el 10% de todo lo que ellos cosechaban, de los animales también, y donarlos, llevarlos al Bet HaMikdash, ya sea para los levim o para los pobres, diferentes tipos de impuestos, es decir, diferentes tipos de mitzvot, de tzedaká, que eran en realidad impositivas. Es decir, no era como una bondad de la persona, algo que dependía de la generosidad de la persona, sino era una obligación. Y este va a ser en realidad el concepto principal, lo que le aporta en realidad el judaísmo a la tzedaká, es la obligación. Y eso es lo que vamos a tratar de ver y de analizar en la clase de hoy. Primero empezando preguntándonos por qué es tan importante la tzedaká, o mejor dicho, también entendemos por qué es importante. Sí, todos entendemos que es importante ayudar. Pero a veces es difícil ayudar, dar tzedaká, cuando en realidad yo me estoy esforzando muchísimo en el trabajo, pongo de mi vida, de mi tiempo, de mi esfuerzo, de mi dinero, trabajo para que de repente venga otra persona que quizás se levanta tarde, no trabaja, o quizás no tiene la capacidad que tengo yo para hacer plata y para los negocios, y de repente tengo que sacarle de mi esfuerzo, sacar de mi plata, de la plata de mis hijos, de la plata con la que yo podría adquirir más comodidad, y darle a la persona que ni conozco, que probablemente ni conozca. ¿Por qué es así? ¿Por qué es tan importante dar tzedaká? ¿Cuál es la lógica que hay detrás de la tzedaká? Y como dijimos, está bien, yo entiendo que tengo que ayudar,
pero ¿por qué tengo que ayudar yo todo? De hecho, hay para allá esta semana ya vamos a hablar con más profundidad, pero hay varias veces se repite cuando habla de dar, la Torá es como que repite la palabra. Por ejemplo, hacerte hacer, diezmar, diezmarás, o natón titen, dar, darás, patoas tiftach, abrir, abrirás tu mano. ¿Por qué repite 2 veces cada cosa? Entonces Rashi ahí explica que aunque venga una persona 1, 2, hasta 100 veces te pida plata, o sea, 100 pobres, vos les tenés que dar. Entonces la pregunta que surge es ¿por qué yo todo? O sea, está bien, o sea, digamos que Dios me bendijo con dinero, con plata, pero ¿por qué tengo que ser yo el encargado de darle plata a toda la gente que me pide? Y cuando digo yo, hablo de cada una de las personas que pueden, de cada una de las personas que pueden. El judaísmo, a diferencia quizás de otras, de otras traducciones de lo que significa tzedaká, en español la tzedaká se la traduce como caridad, y la caridad en realidad no es el concepto de tzedaká judío. ¿Por qué? Porque la caridad es depende en realidad de la generosidad y de la bondad de aquella persona que da. Lo que significa que en realidad la otra persona yo no estoy obligado a darle, pero como soy una persona tan caritativa y tan buena, tan generosa, entonces voy a ayudar al necesitado. Ese es el concepto de caridad. El concepto de tzedaká es distinto, es muy distinto al concepto de caridad. Porque la palabra tzedaká viene de tzedek. Tzedek, como dice el versículo, tzedek, tzedek tirdof, justicia, justicia perseguirás. Y la palabra tzedaká viene de la palabra justicia. Es decir, que cuando nosotros hacemos tzedaká, lo que estamos haciendo es justicia. No es que yo soy tan bueno que doy tzedaká, soy tan caritativo que doy tzedaká, sino simplemente estoy haciendo lo que debo hacer. Estoy haciendo lo que corresponde hacer, estoy cumpliendo con mi deber de dar y estoy trayendo justicia al mundo. Entonces, ¿cuál es este concepto de tzedaká? Primero vamos a ver también algunas leyes sobre el tema de la tzedaká, cuánto hay que dar, cuál es la obligación de la Torá, qué es lo que nos dijeron nuestros sabios al respecto. Y principalmente algo que les va a gustar y que es importante, les voy a decir que la tzedaká es el medio para enriquecerse. Si alguien me pregunta, ¿cómo hago, Rafi, para que me vaya bien en los negocios? Bueno, no, Rafi, porque mi respuesta no va a ser la respuesta mía, es la respuesta de la Torá, es dar tzedaká. Cuanto más tzedaká das, más te enriqueces. Y eso lo vamos a ver vamos a verlo en los textos de la Torá, cómo Dios nos dice a nosotros, pónganme a prueba y van a ver que así va a ser. Entonces, nosotros el tema de tzedaká, y bueno, quiero adelantar también que este Shabbat, si Dios quiere, es Rosh Chodesh Elul. Es el comienzo, el primer día del mes de Elul. El mes de Elul, cuando comienza el mes de Elul, ya estamos a un mes de Rosh Hashanah. El mes de Elul es el último mes del calendario hebreo antes del año nuevo nuestro de Rosh Hashanah, por lo que es un mes de balance, un mes de introspección, es un mes de teshuvá, de retorno a Dios, de arrepentimiento. Y nos dice Maimónides que entre las cosas, las formas de prepararnos para un Rosh Hashanah, para ese día tan importante, la principal, la más importante de todas, la forma más importante de todas de prepararnos, es aumentar en tzedaká. Es como que la tzedaká es la llave de muchas cosas y muchas bendiciones que nosotros podemos recibir en Rosh Hashanah. Y también explican por qué, cuál es el motivo. Porque si nosotros no mereciéramos, nosotros sabemos que Rosh Hashanah es el día del juicio, Dios juzga a la persona para lo que va a venir, cómo nos va a ir a nosotros en el resto del año. Entonces, no siempre nosotros merecemos tener un año tan bueno. A veces fallamos durante el año y cometimos errores que quizás si el juez va a venir y va a juzgar por lo que nosotros hicimos, quizás hay cosas que no vamos a merecer. Pero como nosotros queremos merecer más cosas, o sea, queremos que Dios nos dé un año no solamente bueno y también dulce, y cuando hablamos de dulces que lo podamos sentir, que podamos sentir la dulzura, así como la miel, vieron que nosotros comemos manzana con miel,
es para poder, porque hay bondades que no las vemos como cosas buenas, están encubiertas en quizás cosas malas que en su interior son buenas. Nosotros le pedimos a Dios que las bondades sean dulces como la miel, que las podamos sentir. Entonces, para eso nosotros hacemos una acción de dar. Damos tzedakah y le mostramos a Dios, mira Dios, nosotros hacemos lo que es correcto, ayudamos al necesitado. Puede ser que esa persona quizás, aparentemente no es el concepto de tzedakah, pero si hablamos del concepto de caridad, quizás esa persona no sé si lo merece o no, pero yo lo ayudo. Entonces, de la misma forma vos también ayudarnos a nosotros, ayudame a mí, aunque no lo merezca. Hacé tzedakah conmigo, aunque yo no lo merezca. Es por eso que nos dice el Rambam que en el mes de Lul hay que aumentar el tzedakah. Por eso, Parshat Re'eh, la parashá de la semana, el mes de Lul, es importante hablar mucho de la tzedakah. ¿Cuánto hay que dar? ¿Cuánto es lo que la persona está obligada a dar? La Torá no pone un mínimo, pone un máximo. ¿Sí? El máximo es de un 10% a un 20%. Es decir, la persona tiene que dar hasta un 10%. Ahora vamos a explicar el por qué no está obligada. Hay un asterisco que ya lo voy a explicar. Pero en principio, lo que la persona le tiene que dar a un pobre, nos dice a nosotros de la Torá, la obligación nuestra de la Torá, es dar entre todas las tzedakot, entre todas las ayudas que yo hago al necesitado, al pobre, hasta un 10%, y dice aquella persona que es muy, digamos, que realmente no le va a faltar y que puede y quiere hacerlo mucho mejor, entonces hasta un 20%. Más de un 20% que la persona no dé, porque después va a terminar, Dios libre, o sea, uno también se va a exceder y bueno, puede terminar también en la pobreza. Si bien en eso hay también una salvedad que depende cuándo y a quién y cómo, pero en principio son las medidas que la Torá toma. Ahora, eso es en cuanto a la persona que golpea la puerta de nuestra casa y nosotros le damos, no sé, 100, 200, 1000 pesos, lo que sea, y se va acumulando, entonces en el mes, en el balance mensual, hasta un 10% o un 20%. Pero en la época en la que nosotros estábamos en la tierra de Israel, antes de la destrucción del templo, en la que nosotros tributamos en la tierra de Israel, había que dar como obligación un 10%, se llamaba Maaser, el 10% de nuestros frutos, el 10% de nuestras ganancias. Después de la destrucción del templo, si bien la mitzvah de la Torá ya no estaba, los sabios dijeron que instalaron el tema del diezmo como obligación. Es decir, para que la gente no se desacostumbre a dar. Entonces ellos dijeron, es verdad que ya no estamos en la tierra de Israel, que el templo fue destruido, pero de todas maneras lo que la persona gana en sus negocios, después de que ya pagó todo lo necesario para su negocio, reinvirtió, pagó, no sé, luz, gas, y hasta la niñera que tiene que cuidar al chico para que yo pueda ir a trabajar. Entonces, una vez que yo ya pagué todo lo que me queda de ganancia, tengo que sacar el 10% o hasta un 20% y como obligación, y eso se acostumbra hasta el día de hoy. Una de las preguntas que uno hace es qué pasa si la persona no puede, o sea, llega a fin de mes, tiene una familia que mantener y realmente si él sacaría el diezmo, entonces quedaría sin plata. Entonces hay diferentes opiniones al respecto. Hay quienes dicen, saca igual y Dios te va a mandar bendición y abundancia, que quiero decirles que conozco gente que quizás probablemente ustedes también conozcan, que realmente sacando el diezmo se dieron cuenta de que de repente las puertas se empezaron a abrir y ese diezmo al final terminó trayéndoles muchísima ganancia. Pero existe también una opinión que dice que da una tzedakah. Vos no podés sacar el diezmo, bueno, por lo menos hasta que vos puedas sacar el diezmo. Entonces, hay quienes dicen que después de que vos ya cubriste todo tus gastos del mes y te achicaste un poco, o sea, trataste de ahorrar en algo, lo que te queda para ese ahorro, de eso saco un diezmo, ¿sí? Pero bueno, ¿de dónde aprendemos nosotros el tema del 10% y del 20%? Lo aprendemos de nuestros patriarcas. Primero Abraham, cuando fue a luchar, cuenta en Bereshit, hubieron reyes que intentaron conquistar, reyes de Babilonia que intentaron conquistar la tierra de Canaán. Era una guerra de 4 reyes contra 5 reyes.
Abraham, como estaban esos reyes querían conquistar las tierras también de Sodoma, que era donde vivía su sobrino Lot. Entonces Abraham sale con su gente a la guerra, sale a la batalla y logra vencer a los reyes, toma el botín de guerra y él dice, yo no quiero de este botín nada. Y una vez que entra a Sodoma, él se lo da eso a los soldados, pero nos cuenta que cuando entra a Sodoma, el rey de Sodoma, que se llamaba Malquisedec, además de ser rey, era un sacerdote, era sacerdote de Dios. Dicen nuestros sabios que él era Shem, el hijo de Noah. Sale a recibirlo con pan y agua, comida para Abraham y toda su gente. Entonces Abraham sacó el diezmo de todo lo que había ganado y se lo dio a él como una donación. Él era sacerdote de Dios y por eso le dio a Abraham el 10% de todo. De ahí nosotros aprendemos que la tzedaká de la ganancia es el 10%. Más adelante, 2 generaciones después, tenemos al nieto de Abraham, Jacob. Jacob le dice a Dios cuando él se estaba escapando de Esab, Jacob le dice a Dios, si vos me vas a ayudar, si me vas digamos, no me vas a dejar en la pobreza y me vas a dar sustento, entonces yo te prometo desde ahora hacer Asrenullah. O sea, yo te voy a sacar el diezmo, pero la Torá no nos dice sacaré el diezmo, sino diezmaré para vos. De ahí aprenden nuestros sabios que es 10% más 10%, en realidad era el 20% lo que Jacob le prometió a Dios, y por eso toman este número como máximo. Entre Abraham y Jacob está el valor de la tzedaká. Pero después de la parte técnica, la parte técnica que nosotros vemos sobre el tema de la tzedaká, vamos a adentrarnos un poco en la lógica de la tzedaká, en el concepto de la tzedaká. ¿Sí? Y para eso vamos a hablar un poco sobre lo que vamos a contar una historia que ocurrió con el Rebbe Marash. Rebbe Marash fue el cuarto Rebbe de la dinastía de Chabad Lubavitch, que yo me llamo como él, Shmuel, mi segundo nombre es Shmuel, porque él se llamaba Rabenu Shmuel y yo nací en el mismo día que él, el 2 del mes de Iyar. Entonces una vez fue un muchacho, un abrej, recién casado, a hablar con el Rebbe y le dijo, Rebbe, me acabo de casar y tengo miedo, ¿cómo voy a mantener mi familia, mi esposa? Si Dios quiere van a venir hijos, ¿qué voy a hacer? Entonces el Rebbe Marash lo llevó a la ventana y le dijo, mirá, ¿ves la luna? ¿La luna de quién recibe? Su luz, la recibe del sol. Dice, lo mismo también pasa, así como la luna recibe del sol, también pasa que, bueno, no vamos a meternos ahora en temas cabalísticos, pero uno de los niveles que se habla en la Kabbalah de la Sefirot es el nivel de Malhut, que es el último de los 7. Entonces dice, Malhut recibe también de los 6 anteriores. Así como la luna recibe su luz del sol, Malhut también recibe de los anteriores. Y así es todo en los mundos superiores e inferiores, que uno recibe del otro. Vos no te preocupes, que de alguna manera Dios tiene destinado para vos tu sustento. Pero yo te voy a bendecir que hasta el final de tus días tengas riqueza o no te falte nada. Este hombre obviamente fue una persona muy rica hasta el final de los días, cuando en su vejez él perdió su plata, y eso es lo que le había dicho Rebbe Marash, te bendigo hasta el final, hasta tu vejez vas a tener mucha plata, y bueno, después en la vejez él perdió todo. Pero acá, en esta historia, hay un concepto importante de lo que es el tema de la tzedaká. La tzedaká como dijimos nosotros, es justicia. Nosotros decimos siempre en el Birkat Hamazon, en la bendición del pan, posterior a cuando comemos el pan, que Dios es Zanu Mefarnes Lakol. Dios es Dios es el que nos da sustento, el que sostiene y mantiene a todo el mundo. A cada uno le manda su pan. Algunos le manda con abundancia, otros le manda con menos, pero a cada uno tiene destinado su pan. Solamente que en la distribución no la hace Dios directamente. En muchos de los casos la distribución Dios la hace por medio de la gente que más tiene. Y por eso cuentan, hay un Teilim, un salmo que dice, y Yeshem lo tengo acá traducido, a ver si los traduzco directamente, que él siempre se sienta ante Dios, asigna bondad y verdad para perseverarlo, para preservarlo.
Dice David Amelech, lo dice el Midrash, nos cuenta el Midrash que cuando va a interpretar este versículo, dice, ¿qué significa que él siempre se sienta ante Dios? Entonces dice el Midrash que David Amelech le pidió a Dios equidad, igualdad. Es decir, que no hayan pobres y ricos, que sean todos frente a Dios, que todos tengan el sustento de Dios. Cuando dice que él siempre se sienta ante Dios, quiere decir que cada ser humano, él puede ser vos, yo, el otro, que él se siente frente a Dios siempre, es decir, en la mesa de Dios, en el lugar donde Dios lo va a alimentar y le va a dar. A lo que Dios le responde, la segunda parte del versículo, asigna bondad y verdad para preservarlo, lo dice en tono con signo de pregunta, como diciendo, ¿quién va a asignar entonces bondad y verdad para preservarlo? Es decir, si Dios dijo, si yo le doy todo a la gente de manera desde arriba, todos trabajan, todos tienen sustento, ¿dónde va a haber la bondad y verdad en el mundo? ¿Quién va a demostrar y quién va a reflejar que la verdad de Dios está en el sentido del tzedek, en el sentido de la justicia? De que lo que yo tengo en realidad no me pertenece. Y lo que yo tengo en realidad es para que yo se lo brinde al otro. Esa es la justicia, esa es la bondad y la verdad de Dios. Entonces, Dios le responde a David Amelech, el mundo tiene que ser de esa manera para que haya bondad, para que haya una preocupación de una persona a otra. De hecho, los Hasidim decían, cuando alguien venía y les pedía pan, necesitado le pedía pan, el Hasid le daba el pan y le decía, te doy el pan que nos pertenece a los dos. Mi pan es tu pan. Es decir, yo no te estoy dando mi pan, no te estoy dando lo que a mí me pertenece tomar, te doy de lo que yo como para vos. Yo te estoy dando de lo que a vos te pertenece. Lo que a vos te pertenece. Ese es el concepto de la tzedaká. Dios le da a la persona, le da a uno más que al otro para que esa persona haga justicia y le dé al necesitado. Entonces la pregunta es, ¿quién necesita de quién? Vamos a llamar el pobre del rico o el rico del pobre. Entonces hay un dicho que dice que más que lo que el pobre necesita del rico, el rico necesita del pobre. ¿Y cuál es el motivo? Voy a contar una historia con el Baal Shem Tov. Una vez una persona rica estaba sentada en el templo, vieron la época de antes, la gente rica se sentaba al este. Al este significa al lado donde estaba la Torá, donde está el rabino, donde está la gente importante. Y la gente que menos tenía se sentaba atrás. Hoy en día ya no es así, pero antes había esos niveles, el del que más tiene y el que menos tiene. Entonces, una persona rica que estaba sentado ahí al frente, de repente saca su cajita de plata con tabaco, ¿vieron? El tabaco que se huele en Europa, entonces que hace estornudar, que muchos lo usan también para Yom Kippur, para despertarse. Entonces saca así una caja de plata toda con brillantes, toda importante, porque así también se medía, eso era la forma en la que la gente se presentaba ante los demás. Saca el tabaco, entonces toma él, le da al que está al lado de él, le da al otro, le da a todos los que estaban alrededor de él. Había un hombre pobre, un mendigo que estaba pasando por ahí en ese momento en la ciudad pidiendo plata para vivir, y vio que él estaba repartiendo tabaco, se acercó hasta el frente del templo, fue hasta adelante a pedirle si le puede dar un poquito. Y el hombre, cuando lo ve venir, le cierra la tapa en la cara y no le da. Bueno, el hombre se vuelve a su lugar avergonzado, y Dios hizo de esas cosas que de repente el que estaba arriba bajó y el que estaba abajo subió. El hombre rico terminó perdiendo todo, el hombre pobre empezó a crecer y invirtió en algo que lo hizo crecer muchísimo y se hizo una persona rica, y de repente la plata de uno le pasó al otro, y el hombre rico empezó a pedir dinero, empezaba a pasar de ciudad en ciudad, de lugar en lugar, pidiendo dinero para sostener y mantener a su familia. Una vez fue con un grupo de mendigos a lo del Baal Shem Tov, y el Baal Shem Tov tenía la costumbre, él tenía su asistente, el Shamash, que se encargaba de dar y repartir plata a todos los que venían. Y a todos le daba la misma suma, salvo cuando había un caso especial, que él conocía a la persona y sabía que era una persona que antes estaba acostumbrada a vivir mejor, o lo que sea.
Entonces, en ese caso podía haber una excepción. Cuando él llega a esta persona, el asistente le da lo mismo que le da a todos, y este hombre se enoja y le dice, ¿qué me das esto? Esto no me alcanza para nada. Dice, ¿qué? Yo soy una persona que está acostumbrada a vivir mucho mejor, yo necesito algo más que esto. Entonces el hombre le dice, bueno, mira, si querés más, vas a tener que esperar, voy a entrar cuando pueda, le voy a preguntar al Baal Shem Tov y él me va a decir, me va a indicar cuánto darte. Bueno, el asistente entra a lo del Baal Shem Tov, el Baal Shem Tov le dice, sí, ¿quién es esta persona? Sí, la verdad, dale bastante más. Cuando sale le va a dar la plata, el hombre le dice, ¿sabe qué? Yo no quiero esta plata. Yo lo que quiero es una cita con el Baal Shem Tov. Yo quiero ver al Rebe. Quiero sentarme con él y quiero una cita con él, más que toda esta plata. Bueno, entonces el asistente lo hace pasar a este hombre con el Baal Shem Tov, y el hombre le dice al Baal Shem Tov, le dice, Rebe, no es justo. Dice, no es justo, yo sé que yo era una persona rica, ahora de repente perdí toda mi plata, no tengo que mantener a mi familia, no sé qué hice de mal, qué hice para que... Entonces el Baal Shem Tov le dice, ¿vos te acordás años atrás cuando una vez vos estabas en el templo y vino una persona mendigo para probar de tu tabaco y vos le cerraste la tapa en la cara y él se fue avergonzado? Sí, dice, oh, me acuerdo, y yo me imaginé que por eso es que yo perdí toda la plata. Pero ahora, ¿qué puedo hacer? ¿Cuál es mi solución? Entonces el Baal Shem Tov se puso serio, pensó un rato y dijo, tu única solución es que vos vuelvas a esa persona, le pidas oler de su tabaco y que esa persona se niegue. Si esa persona se niega, entonces la plata te va a volver a vos. Entonces el hombre dijo, bueno, buscó la ciudad donde esta persona rica vivía. Cuando llegó a la ciudad averiguó un poco de él, hizo un estudio, un estudio de situación del negocio, y se dio cuenta que él estaba por casar una hija en esos días. Entonces él dijo, buenísimo. Él agarró en la fiesta de este hombre rico, como se acostumbra hasta el día de hoy, muchas fiestas, se puso una mesa también para la gente necesitada. Es decir, de la alegría de la fiesta no participa únicamente la gente, los invitados, con tarjetas, sino en las fiestas también se pone una mesa para todos aquellos que no tienen lo que comer, que vengan y que se alegren con la fiesta del casamiento de uno. Entonces este hombre dijo, bueno, voy a ir a la fiesta, a la mesa esta de gente necesitada. Esperó a un momento especial que estaba bailando el papá de la novia, con los suegros, con los hijos, con el novio, estaban todos bailando en un momento así especial, y vieron de ese momento de alegría, y de repente se mete, vieron cuando uno hace, esto ya lo describo yo, ¿no? Están en las rondas y el novio saca a bailar a uno, a otro. Bueno, el padre también estaba sacando a bailar a uno y al otro, de repente se le mete el mendigo al frente. Entonces el hombre dice, bueno, seguramente quiere bailar. Le dice, no, espere, le tengo que pedir una cosa. Entonces el hombre dice, bueno, ¿qué quiere? Dígame qué necesita. Entonces él le dice, quiero oler de su tabaco, por favor. ¿De mi tabaco? Bueno, le dice, ¿cómo no? Agarra, saca la caja, le abre la caja y le da al hombre. En ese momento este señor, este mendigo, se desmaya, y una vez que lo despertaron, el dueño, digamos, el padre de la novia le dice, decime, ¿qué te pasó? ¿Por qué te desmayaste? ¿Me pediste el tabaco y te di? Entonces le contó toda la verdad. Le dijo, ¿usted se acuerda de una vez, hace muchos años, usted estuvo en un lugar? Sí, me acuerdo, una vez era yo. Perdí toda mi riqueza y todo te pasó a vos. Estuve con el Baal Shem Tov y el Baal Shem Tov me dijo que si vos me negabas tu tabaco, entonces todo me iba a volver. Entonces el hombre le dijo, no, de ninguna manera, le dice. Vos te vas a ir de acá, te vas a quedar acá en esta ciudad, vas a mandar a traer a tu familia, y yo te voy a mantener, vas a vivir yo te voy a mantener. Vos no vas a vivir nunca más golpeando puertas y pidiéndote de acá de la gente. Y así fue que esta persona volvió le dio vida, le dio una casa, le dio un hogar, le dio sustento a esta persona. ¿Por qué cuento esta historia? Porque en realidad ese es el concepto de la tzedaká en el judaísmo. Cuando Dios le da algo a alguien, le da plata, le da dinero a una persona, esa gente pudiente, en realidad no le está dando su plata. Dios le está dando la plata de él y la plata de mucha otra gente a la que él debería ayudar. Es como una persona que pone plata en un banco y cuando
y de repente cuando va a pedir la plata del banco, el banco le dice, no, no te la quiero dar. Entonces, ¿qué hace la gente? No va a poner nunca más la plata en ese banco. Si yo deposité en un banco, el banco no me quiere devolver la plata, entonces yo no la voy a volver a depositar ahí. Entonces lo mismo pasa con Dios. Dios le da la plata a la persona para que la cuide, la administre y reparte y le dé a la gente necesitada y haga justicia. Haga tzedek, tzedakah es tzedek, justicia. No es que haga un acto de caridad, de bondad, de generosidad, que haga simplemente lo que él debe hacer, lo que corresponde hacer. Porque esa es la bondad y la verdad de Dios. Pero de repente esa persona dice, no, yo me la quedo esta plata. Pero la plata no es tuya. Entonces viene Dios y le dice, no, vos no sos un buen banco para mí. Entonces te voy a sacar a vos la plata y se lo voy a dar a la persona que la sabe administrar mejor y la sabe dar y entregar. Ese es el concepto de la tzedakah en el judaísmo. Una vez, quiero contar algo que en realidad iba antes, pero bueno, se los cuento ahora. Hay una historia en el Talmud, porque esto en realidad es sobre la pregunta, digamos, del motivo de la tzedakah. Había una charla, de hecho el Talmud cuenta, digamos, un debate entre un general romano, se llamaba Tornosropus, con Rabbi Akiva. Tornosropus con Rabbi Akiva tenían una charla, él era una persona que sabía mucho de judaísmo también, y es como que lo desafiaba a Rabbi Akiva con ciertas preguntas. Una de las preguntas que le hizo es sobre el tema de los pobres. Le dijo, ¿cómo el Dios de ustedes ama a los pobres? ¿Le gusta que hayan pobres? Fíjate, hay muchos pobres, y si hay tantos pobres, y Él es Dios y todopoderoso, entonces ¿por qué no les da sustento? ¿Verdad? La pregunta que nos hacemos todos. Si Dios todo lo puede, ¿por qué no le manda sustento entonces a la gente que necesita? Entonces le respondió Rabbi Akiva, eso es para ganarnos el paraíso. O mejor dicho, para no ir al infierno, le respondió. Entonces Tornosropus le dice, pero es todo lo contrario. Justamente por eso merecen el infierno. ¿Por qué? Porque si Dios los hizo pobres y ustedes van y le dan plata y los mantienen, están yendo en contra de la creación de Dios, están yendo en contra de la voluntad de Dios. Si Dios quiere que ellos sean pobres y ustedes los están sacando de la pobreza, entonces solamente por eso ustedes merecen ir al infierno, porque están yendo en contra de Dios. Entonces le trajo también un ejemplo. Le dijo, ¿sabés cómo es el ejemplo? ¿Ustedes acaso no son siervos de Dios? ¿Sí? Así decimos muchas veces en la tefilá, nosotros somos siervos de Dios. Dice, imagínate un siervo, el rey se enoja con uno de sus sirvientes y lo manda al calabozo. Y le dice a la gente, le dice, no le den comida, no le den de comer. Y de repente viene uno de los otros sirvientes o de los ministros y le da lástima. Agarra, va a escondidas y le da de comer. Y el rey se entera. ¿Qué va a hacer? Le dice Tornosropus. Esa persona pena de muerte, porque fue en contra del rey. Entonces Rabbi Akiva le responde, le dice, es verdad que somos siervos de Dios, pero también somos, y principalmente somos hijos de Dios. Banimatem la misma Torah nos dice, ustedes son hijos de Dios. Ahora imagínate que viene el rey, se enojó con el príncipe, se enojó con su hijo y lo mandó al calabozo y dijo, no le den de comer. Pero vino uno de sus ministros y le dio de comer. ¿Qué va a hacer el rey? A escondidas no lo va a beneficiar a ese ministro que fue y le dio vida a su hijo. O sea, una cosa era lo que el padre le quiere decir al hijo, pero en definitiva el padre por detrás está contento que alguien vaya y se ocupe de su propio hijo. Esa fue la respuesta de Rabbi Akiva a Tornosropus. ¿Acaso nosotros podemos influir? Sí, porque Dios está esperando que uno de nosotros vaya y se ocupe de su hijo. Eso es el concepto de la bondad. Dios quiere que haya bondad en el mundo. Dios quiere que hagamos tzedek, justicia, con el tema de la tzedakah. La parashá de esta semana, como dijimos antes, vemos que hay en torno a la tzedakah, las palabras de la tzedakah están todas duplicadas. ¿Se acuerdan que dijimos al principio que Rashi explica que las duplica para decir, aunque sea 100 veces? Natón titen, dar darás, hacerte hacer, diezmar diezmarás, patoach tiftach, abrirás tu mano para el necesitado. Bueno, tenemos la explicación de Rashi, pero hay también una explicación muy linda que es
del Al-Shich. El Al-Shich dice que cuando dice Natón Titen, dar darás, Dios nos está queriendo decir, dar, vos tenés que dar para que después yo te siga dando a vos. Es decir, una persona que el dar darás significa vos para recibir tenés que dar. ¿Sí? 2 veces dar. O sea, te dieron, dar, darás. Perdón, me confundí entre 2 conceptos distintos. Rebobino. Cuando dice dar, darás, se refiere a vos te dieron para que des. Para todas tiftajes, a vos te abrieron la mano, Dios te mandó para que vos abras la mano. Hacerte hacer es, Dios te dio a vos para que vos des el diezmo. Es decir, el Al-Shich ya nos dice a nosotros que todo el concepto de la tzedaká es que nosotros recibimos para dar. De hecho, la misma palabra, hay una sobre el tema del Mahatzita Shekel, hay una mitzvah que cuando el pueblo judío estaba en el desierto, Moshe quería hacer un censo, ¿sí? del pueblo. Dios quería que censara al pueblo de Israel. ¿Cómo lo censó? Cada uno puso una moneda de medio shekel. No es el shekel hadash que hay hoy en Israel, era un shekel de antes, medio shekel. Y después, cuando contaron todos los kalim, sabían cuánto era la cantidad de gente. Entonces la Torá nos cuenta que Dios le dijo a Moshe, Zeitnu, esto es lo que tienen que dar, Mahatzita shekel be shekel HaKodesh. Medio shekel del shekel sagrado. Preguntan los comentaristas, ¿qué significa Zeitnu? Dios le dice esto. Cuando alguien dice esto, es que le está mostrando. Si yo tengo algo en la mano, digo esto, ¿verdad? Si esto está allá, yo no digo esto, digo eso. ¿Sí? Eso le darás. Dios le dijo, esto le darás. Zeitnu, esto tienen que dar. Entonces dicen los comentaristas que Moshe en ese momento no entendía a qué se refería Dios con el Mahatzita Shekel, el medio Shekel. Bueno, hay toda una, no es para ahora, hay toda puedo dar una clase entera de qué se refería con qué es lo que tiene que dar. Pero dice el comentarista, dice que Dios le mostró a Moshe no entendía eso, y Dios le mostró a Moshe una moneda de fuego, un medio shekel de fuego, y le dijo, esto es lo que vos tenés que dar. Hay una explicación muy linda al respecto, que dice lo siguiente. Dios le dijo a Moshe que cuando la persona cuando el concepto de dar en el judaísmo es como una moneda de fuego. El fuego tiene como característica que puede encender muchísimas llamas más sin que el fuego disminuya en lo más mínimo. Es decir, yo tengo una vela y de mi vela enciendo 100 velas, mi vela no va a disminuir, mi llama no se va a hacer más chica en ningún momento. Se puede multiplicar las veces que sean necesarias sin disminuir la primera llama. Entonces viene Dios y le dijo a Moshe, Zeitru, esta moneda de fuego, cuando la persona va a dar, que no tenga miedo que le falte, que no piense cuando llegue el año de Shemitah, como dice la parashá de esta semana, el 7º año que no podemos trabajar la tierra, entonces, ¿cómo voy a ser bondadoso y generoso con los demás si ya no tengo plantaciones, no voy a poder trabajar el campo, quizás me falta a mí? No tengas miedo. El dar es como una moneda de fuego. El dar es como una llama, no disminuye. Podés dar, y nunca a vos te va a faltar. Y hagan la prueba. Dice Malají, dice en el libro de Malají, uno de los profetas, está escrito, dice Ubejanun y Bezé. Dios le dice al pueblo de Israel, pónganme a prueba. Es la única mitzvah en toda la Torá que Dios le dice a la persona, poneme a prueba. Vas a ver que el dar, cuando saques el diezmo, te vas a enriquecer. Y poneme a prueba. Poneme a prueba. ¿Sí? La única mitzvah en toda la Torá que Dios nos dice, pruébenme. Y de hecho, uno a veces piensa, dice, para hacer plata se necesita, hay que arriesgar. ¿Vieron que uno dice hay que arriesgar? Pero cuando uno le dice, mirá, si vos empezás a sacar el maaser, el diezmo de lo que tenés en tzedakah, te vas a enriquecer, la persona no quiere arriesgar. Dice, no, eso no, y si llega a fallar, y si no, bueno, ese es el secreto de la riqueza. Dios nos dice a nosotros, pónganme a prueba y van a ver que cuando ustedes saquen el maaser,
ustedes se van a enriquecer. Pónganme a prueba y van a ver que así será. Hay una historia muy, muy interesante sobre una persona fue al Rebbe, un señor, era un húngaro, que no era Hasid, no era uno, pero escuchó hablar del Rebbe, entonces fue al Rebbe a pedirle una bendición para los negocios. Entonces le dijo como muestra de que él iba a hacer, digamos que iba a dar una tzedaká importante, lo que sea, le dio al Rebbe un cheque abierto. Y le dijo un cheque en blanco, le dijo, Rebbe, usted ponga la suma que usted quiera. Entonces, le dieron bueno, agarró el Rebbe el cheque y puso, pensando que él iba a dar no sé, iba a poner una suma, $200, $100. El Rebbe puso $3.000. Entonces le dijo, ¿cómo? Pero el Rebbe es un negocio, en esa época $3.000 no eran los $3.000 de hoy. $3.000, el hombre pensó, fue, digamos, medio como enojado para decirle al Rebbe de los $3.000, pero en un momento dijo, espera, ¿qué le voy a decir? Si yo le di el cheque en blanco, ¿qué me voy a hacer? Me voy a contradecir, por algo se lo di en blanco. ¿Qué le voy a decir? No, Rebbe, se lo di en blanco, pero no era para tanto. Bueno, al final este hombre se quedó callado y en ese negocio que él había hecho ganó $30.000. El 10% eran los 3.000. Y él entendió que en realidad esos $3.000 no era el resultado de su negocio. No es que él como hizo 30.000, entonces el Rebbe le sacó 3.000. Es a la inversa. Como el Rebbe le sacó 3.000, entonces él terminó ganando 30.000. Es decir, cuando la persona se adelanta, le abre un cheque, le da un cheque abierto a Dios y le dice, Dios, yo me comprometo, pero de verdad, a dar una tzedaká, a sacar el diezmo, entonces Dios se lo va a multiplicar, porque Dios es socio de la persona en el tema de la tzedaká. Dios le dice a la persona, yo soy tu socio. Si vos te comprometés, yo no voy a permitir que esa tzedaká que vos te comprometiste no la puedas dar. Entonces te voy a mandar la bendición para que vos puedas dar esa tzedaká, porque yo te dije que me pongas a prueba. Ese es el concepto de la tzedaká. Y nosotros vamos a ver en el final de esta parashá, perdón, antes vamos a contar dos historias más. La tengo medio desordenada porque es una clase que armé de varias clases, entonces tengo machete por todos lados. Pero voy a contar dos historias. Primero es la historia de Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan él era cuñado de Rish Lakish. ¿Quién era Rish Lakish? Era su principal, digamos, no opositor, pero con el que debatía, bar plukta se dice en hebreo, con el que debate en el Talmud. De hecho, cuando abrimos el Talmud, lo más probable es que si damos vuelta a 2 o 3 hojas, en algún lugar encontremos una discusión entre los dos cuñados, entre Rabbi Yohanan y Rish Lakish. De hecho, el mentor de Rish Lakish fue Rabbi Yohanan. Y cómo lo hizo, esto una historia muy linda, cómo se hicieron cuñados, porque Rish Lakish, Rabbi Yohanan era muy lindo, entonces Rish Lakish lo vio de lejos, pensó que era una mujer, y cuando se acercó vio que era un hombre, le dijo, tenés la belleza de una mujer. Y él le dijo, vos tenés el poder de un estudioso de la Torá, si vos estudiás Torá, yo te voy a presentar a mi hermana. Y así fue. Rish Lakish se volcó a la Torá, Rabbi Yohanan le presentó a la hermana, y se hicieron cuñados y compañeros de estudio, y discutían todo el tiempo, discutían. Bueno, Rish Lakish falleció, y una vez se encuentra Rabbi Yohanan, al poco tiempo falleció Rish Lakish, se falleció también Rabbi Yohanan. Pero una vez se encuentra Rabbi Yohanan con el sobrino, con el hijo de Rish Lakish, y le dice, decime, ¿qué estudiaste? ¿Qué estudiaste en el colegio? Entonces el chico le dijo, estudiamos la parashá de Re, la parashá de esta semana, hacerte hacer, que hay que sacar el diezmo. Entonces le dice, le dijo, hacerte hacer, hay que sacar el diezmo. Entonces el Rabbi Yohanan le dice, ¿que no te llama la atención? O sea, ¿no te hiciste ninguna pregunta? Un estudioso de la Torá, un estudioso del Talmud, tiene que preguntarse cosas. No existe que uno estudie algo y no le surjan preguntas y no tenga cuestionamientos. ¿Tenés algún cuestionamiento? Entonces dijo, sí.
¿Por qué la Torá repite la palabra hacerte hacer? ¿Por qué no dijo directamente diezmar? ¿Por qué? Diezmarás. Bueno, ya vimos dos explicaciones, pero ahora vamos a ver la explicación de Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan le dice, querido sobrino, la Torá no dice hacerte hacer para decirnos que hacer, si vos sacás el diezmo, te hacer puede leerse también como te ayer, o sea, te vas a hacer ashir, te vas a hacer rico. Dios le está diciendo a la persona que cuando vos saques el diezmo te vas a enriquecer. Y eso es lo que dice Malachim, Hanun y Besot, que me van a poner a prueba con este tema. Esta es una de las historias. Otra historia, porque nosotros vemos que el lado positivo, si sacamos de acá, enriquecemos. Pero también está lo opuesto. Y hay una historia que es opuesta a lo que acabamos de contar, que era con Rabban Yohanan. No era el mismo, no era Rabbi Yohanan, era Rabban Yohanan ben Zakkai. Él fue el líder espiritual en la época del segundo templo, de la destrucción del segundo templo. Después de la destrucción del templo, él caminaba por el campo y de repente vio una chica judía que estaba trabajando de levantar los excrementos de los animales del campo de una persona, de un enemigo, una persona que había tomado esas tierras, digamos, de los enemigos. Entonces se acercó a la chica porque le dio mucha pena, de repente trabajando haciendo un trabajo que en esa época se consideraba un trabajo muy bajo. Entonces se acercó y cuando vio a la chica dijo, yo casé a esta chica, yo la casé, ella es la hija de Nactimón Ben Gurión. ¿Ustedes sabían que había un Ben Gurión en la época del segundo templo? Se llamaba Nactimón Ben Gurión. Nos cuenta el Talmud que él estaba entre los tres más ricos de Jerusalén, tenía almacenes de comida para abastecer a todo Jerusalén de comida por 3 años. Esa era su riqueza. O sea, podía darle de comer a todo Jerusalén por 3 años en sus almacenes. Ese era Nactimón Ben Gurión, y esta chica era la hija de esa persona rica, de los más ricos de Jerusalén. Y de repente la ve trabajando, levantando el excremento de los animales de los enemigos. Entonces le dolió y le dice, ¿pero cómo? Le dice Rabban Yohanan ben Zakkai. Le dice, ¿por qué llegaste a esto? Si tu papá era una persona rica, era una persona que yo vi en tu casamiento que él puso, el ajuar tuyo era fortuna. Entonces ella le dijo, hay un dicho acá en Jerusalén que decimos, Melach Mamon Haser. La sal de la plata, la sal, que es lo que le da gusto al dinero, es cuando haser, cuando falta. Es decir, cuando falta, cuando la persona da, o sea, que falta, cuando hacemos que falte el dinero en nuestras cuentas, esa es la sal del dinero, eso es lo que le da gusto a nuestra plata. Y mi papá falló en eso. Entonces Rabban Yohanan le dijo, pero ¿cómo? Si tu papá era una persona, yo vi la cantidad desde acá que él daba, él caminaba, por donde caminaba le ponían alfombras rojas. Él no caminaba si no había una alfombra roja. Y cada vez por donde él pasaba, caminaba por la alfombra roja, después agarraban esa alfombra, la enrollaban sus sirvientes, y la donaban, la vendían y la donaban para los pobres. Y él no repetía alfombras, o sea, cada vez que caminaba, cada alfombra que él pisaba era nueva, y la que pisaba la vendía o sea, y no la vendía, sino, bueno, no sé, la cambiaba por plata y se la daba a los pobres. ¿Cómo tu papá no fue una persona pudiente? Una persona generosa. Entonces ella le dijo, sí, generosa para lo que nosotros entendemos de riqueza, pero no para las posibilidades que él tenía. Y por eso es que cayó en la pobreza, caímos en esta pobreza. Es decir, la persona, en la tzedaká está, la plata en realidad está para compartirla. La plata está para darle a la persona que necesite. No está para que nosotros la tengamos. Nosotros somos poseedores de la bendición de Dios. Y de hecho la persona cuando ve a alguien a quien puede ayudar, no solamente que le tiene que dar la plata, le tiene que decir gracias. Le tiene que agradecer porque yo estoy de este lado y no estoy de ese lado. Porque bien podría haber estado de tu lado. Si Dios me dio a mí la oportunidad de ser el que da y no el que recibe, ya tengo que estar agradecido.
y cuando voy y doy, estoy provocando que Dios siga confiando en mí y me siga mandando plata porque sabe que yo la voy a estar distribuyendo. Por eso, gracias. Por eso le tengo que agradecer a la persona a quien yo le doy. Y por último, voy a terminar con una carta que el Rebbe mandó. No, por último voy a terminar con algo de la parashá de esta semana, pero quiero contar algo. El Rebbe una vez mandó una carta a gente que había mandado, digamos, sus colaboraciones. Perdón, habían mandado sus colaboraciones, no me acuerdo bien ahora cómo es la historia, pero me acuerdo el contenido de la carta. El Rebbe dice que hay dos formas en las que Dios manda plata, ¿sí? Manda riqueza. Una es de forma directa y otra es en forma indirecta. Es decir, una vez de repente le puede ir bien en los negocios, y por otro lado, muchas veces una persona, por medio de dar y de brindarse a otro, entonces hace que la persona Dios confíe en él y le mande riqueza. Entonces, el Rebbe dice en esa carta, yo no entiendo cómo mucha gente tiene lástima de Dios. Es decir, si yo me comprometo a dar y doy con el brazo, ¿cómo se dice? Con mano abierta, con cantidad y con generosidad, entonces estoy obligando a Dios a que Él me mande muchas veces más, por lo menos 10 veces más, porque es el diezmo de lo que yo estoy dando. Entonces el Rebbe dice, no entiendo la gente que le tiene lástima a Dios, como que no, pobre Dios, que no se ponga en un gasto tan grande Dios, y por eso se compromete con poca plata. La persona, el ser humano, tiene que saber que lo que uno da, Dios se lo va a mandar y se lo va a multiplicar por mucho más. Y eso nosotros lo vemos en el final de la parashá de esta semana. Sobre el final, la Torá nos habla del cierre, el último versículo de la parashá de esta semana, nos habla de las festividades, ¿sí? Y de que la persona tenía que ir al Bet HaMikdash con las manos llenas y no con las manos vacías. Y termina diciendo así, pero que no se presenten ante Hashem con las manos vacías, sino cada uno con lo que pueda ofrendar, de acuerdo con la bendición que Hashem tu Elohim te brinde. Bueno, en la traducción, no lo vemos con tanta claridad, pero lo voy a leer en ibrit y lo voy a traducir con mis palabras. Dice así, Ish que matnati ado. Cada persona, perdón, más arriba, a ver dónde está. Un momento, porque estoy leyendo el último versículo, pero acá está. En el versículo 10 del capítulo 16, dice así. Deberás presentar una ofrenda voluntaria de tu mano proporcional a la bendición que te haya brindado Hashem tu Elohim. Es decir, acá primero la Torá nos habla de una ofrenda voluntaria. Una ofrenda voluntaria no es algo de lo que estoy obligado. Es decir, una ofrenda voluntaria quiere decir que yo, de mi voluntad, soy una persona, digamos, que tan buena que decido dar, ¿sí? Según de la bendición que me haya brindado Dios. Perfecto. Pero sobre el final de esta parashá, unos versículos después, la Torá termina diciendo, Ish que matnati ado, cada persona como el regalo de su mano, es decir, con lo que regale de su mano, como la bendición que Dios le da a él, que Dios te dio. O sea que de repente cambia la palabra voluntad, una dádiva voluntaria, a un regalo. ¿Cuál es la diferencia entre algo generoso, una dádiva voluntaria a un regalo? Que el regalo nosotros no se lo damos a cualquiera. Regalo le damos a aquellas personas que lo merecen. Una persona que cumple años, una persona a la que yo quiero, que me hizo
algún bien y yo le quiero retribuir, le doy un regalo, a algún hijo, a algún padre, alguien que realmente lo merece. Yo no voy en la calle a una persona que me pide plata y le digo, te doy un regalo. Le digo, yo te doy una ayuda, te doy una colaboración, te doy... La palabra regalo representa algo que yo le estoy devolviendo a alguien por algo que me dio, por algo que yo recibí de él, no necesariamente algo material que yo recibí de él. Puede ser, recibí cariño, recibí estima, recibí es un amigo, al que le quiero, no sé, me fui de viaje y vuelvo con regalos. ¿A quién le doy esos regalos? No los reparto en la calle. Se lo doy a la gente más cercana, aquella gente con la que yo siento una afinidad, y el regalo en realidad es una retribución por esa afinidad que yo siento por él. Entonces, acá tenemos dos cosas que parecen opuestas. Por un lado, eso voluntario, y por otro lado, un regalo. Hay una explicación es que el primero habla de de aquella gente que no tiene tanto, que no tiene tanta plata, que no puede darse el lujo de sacar el diezmo y de dar. Entonces, según la bendición que Dios te dio, si bien vos no estás obligado a sacar ese diezmo porque llegás a fin de mes justo, de todas maneras, da un poquito, da de tu voluntad, abrí tu corazón y ayudá también vos a otros necesitados. Pero el segundo al segundo se refiere a aquella persona que sí tiene. Aquella persona que sí tiene ya no es voluntario, ya es un regalo, ya es un merecimiento de la otra persona al recibir lo que vos le vayas a dar. Y el Rebbe, con esto quiero terminar, el Rebbe termina diciendo que una cosa lleva a la otra. Aquella persona que cuando le cuesta, abre su mano y da voluntariamente, termina siendo aquella persona que después va a dar esa tzedakah como un regalo, como un tzedek, como una justicia, como algo como una persona en quien Dios le confió el dinero para que él lo pueda repartir. Bueno, quiera Hashem que realmente se termine, que no hayan más necesitados en el mundo, que podamos ver a todo el mundo comer, vivir y mantenerse de forma holgada, y que también podamos ver la bondad de toda la gente, y que todos la tzedakah que damos y que vamos a seguir dando, nos den a nosotros una activada Hatimat Tová, Shana Tova Metuká. La semana que viene ya vamos a estar en el mes de Elul, así que ya podemos ir deseándonos una Shana Tová a todos. Muchas gracias y muy buenas noches.